Yo lo he dicho muchas veces, estamos 100% de acuerdo. Creo que lo que ha dicho el presidente es, primero, un acto de valentía y es seguir posicionando a la Argentina como faro del mundo. Mucha gente ahora dice, no, pero... Porque ahora los que ya estuvieron y fracasaron critican, pero dice, no, porque tendría que haber hablado sobre economía. El año pasado, en Davos, hizo exactamente lo mismo. También habló de economía, pero habló de la batalla cultural y habló de temas sociales. Y sin embargo, Argentina creció, se sigue posicionando al mundo. Todo el mundo habla de Argentina. Hoy Argentina es el país más nombrado en las redes sociales por extranjeros. El presidente Javier Milei hace un ratito tuiteó un tuit bastante largo, pero entre otras cosas dice que hay una campaña de indignación donde dicen que, bueno, básicamente se están diciendo cosas que nunca dijimos. Básicamente hace referencia hubo varios momentos, obviamente, del foro de Davos, pero entre ellos hace referencia a este momento donde se habla de la ideología de género y esa famosa frase, ¿no?, sobre los pedófilos. Ahora lo analizamos con vos. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. ¿Nahuel? 100% de acuerdo. Digo, en muchos lugares, a veces con mala fe, a veces porque entendieron mal, mezclaron y dijeron cosas como que el presidente o que nosotros éramos homofóbicos, íbamos en contra de la libertad individual y de elección de cada persona, lo cual jamás, en ningún momento en el discurso, habla de eso. Y encima, en la misma frase que recién escuchábamos, dice claramente, en los casos extremos, la ideología de género representa un abuso infantil. Y eso es 100% verdad. El presidente no está diciendo que los homosexuales son pedófilos, sino que está hablando de la ideología de género. Pero lo dice ahí claramente. Él habla primero de un caso, punto, termina el caso y dice la ideología de género en su punto más extremo representa ¿Y a qué se refiere con la ideología de género en su punto más extremo? Porque en definitiva quienes abusan son las personas, lamentablemente. A ver, cuando hablamos de la ideología de género en puntos más extremos, yo lo digo con ejemplos de acá, de Argentina. No, porque podemos hablar de ejemplos de afuera, pero podemos hablar de ejemplos de acá de Argentina. La ley de identidad de género es lisa y llanamente un abuso contra los menores y contra los niños en la República Argentina. A partir de los 13 o 14 años pueden cambiar de sexo sin ni siquiera tener la autorización de los padres. Los que hacen propaganda de eso, decir, por sí, lo que... no, todos los lobbies que participan. ¿Por qué? Porque solamente les importa la estadística. Cuando un niño o una niña decide cambiar, entre comillas, porque no se puede cambiar de sexo, va y se mutila los genitales y se empieza a hormonizar y a tomar bloqueadores de pubertad. Eso es, primero, un proceso que va de por vida. Es decir, vos a una persona ya la condenaste de por vida, a un niño lo condenaste de por vida. Y después, es tan perversa esta ley que ni siquiera permite el arrepentimiento. No se puede arrepentir el niño antes de los 18 años. Es muy importante que se aclare todo, porque también pasó Nicolás Márquez, fue entrevistado por nosotros en la semana, y él justamente describe lo aberrante del abuso, pero ¿qué hicieron? Cortaron la parte donde hace una descripción del abuso y ponen eso sin esperar que él califique de aberrante el abuso, es decir, la idea de la ideología que propone justamente, ¿no? Lo que justamente me parece que el presidente está criticando como un extremo de una militancia que es lo que se critica, ¿no? Nicolás Márquez es uno de los intelectuales más cercanos a Agustín Laje, a Javier Milei. Sotelo, ¿estás o no de acuerdo con que los homosexuales puedan adoptar niños? Mira, eso, nosotros tenemos una visión muy crítica de la adopción, de la ley de adopción. La ley actual.
La ley de adopción actual es un desastre y hay que arreglarla. Como sea, hoy tenemos más niños que parejas. Pues tardan mucho en darlos en adopción. Y están en proceso. O sea, nosotros necesitamos garantizarle una familia a esos niños. Conocemos... Pero hoy no está en discusión que una pareja homosexual pueda adoptar, digamos. No ha sido parte de la discusión. Claro. No, me parece que está claro. A ver, hay que cambiar la ley, ¿no? 100%. Sí, bueno, los matrimonios argentinos van a adoptar al exterior. Conozco varios casos, todos conocemos seguramente, porque no encuentra acá respuesta. Otro tema que también está generando polémica tiene que ver con las definiciones de Javier Milei sobre el feminismo y los femicidios. Esto fue lo que dijo. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Sotelo. Hoy hablábamos con Diego Armesto, a ver si me ayudan a recordar las palabras exactas, pero sobre este fragmento lo que decía Diego Armesto, abogado constitucionalista, era que parecía que algunas partes de la ley no habían sido bien comprendidas al escribir el... La figura del femicidio no está en el Código Penal. Claro. Eso. Porque lo que decía es que la figura del femicidio tampoco hace que valga más una vida que la otra. No es que por matar a una mujer ya es femicidio, sino que siempre tiene que mediar la violencia de género en el medio. Y además hay dos ideas, ¿no? Por un lado está el feminismo y el otro lado el femicidio. El femicidio no figura en el código, por más que lo... Exacto. Digamos. Y sí, obviamente, perpetua para quien tiene un acto de violencia de género contra una persona con quien tiene relación, además, ¿no? Sí, a ver, un homicidio es malo, sea la víctima hombre o sea la víctima mujer. Eso está fuera de discusión. Y justamente nosotros lo que proponemos es un debate a fondo. Cuando nosotros hablamos de una persona muerta, hablamos de violencia. Entonces, cuando vos agarrás el problema real, que es la violencia, vos te tenés que preguntar cuáles son las causas. ¿Qué te dice el feminismo? Nos matan por ser mujeres. Mujer, ¿por qué te matan? Por ser mujer. Quedaste en una tautología. Nosotros decimos, vayamos un poquito más al fondo. Murió una mujer. ¿Por qué murió la mujer? Porque aumentó la violencia. ¿Por qué aumentó la violencia? Porque hay falta de empleo, porque hay hacinamiento, porque aumentó el consumo de drogas, porque aumentó el consumo de alcohol. Ese es el verdadero problema. Ahora, cuando vos le agarrás y le metés a la violencia una cortina de humo ideológico, lo único que terminás teniendo son ministerios de género que no sirven para absolutamente nada y marchas que no sirven para absolutamente nada, sino todo lo contrario. Pero no tiene que generan ver con, el efecto no tiene que contrario. ver con un tipo de relación tóxica, y no solo del hombre hacia la mujer. De hecho, antes mencionábamos el caso de Nair Galarza en Entre Ríos, que también por una cuestión de su vínculo, género, sí, la mujer termina teniendo una cadena perpetua. Ahora, ¿no tiene también con algo que ver con lo cultural de creer quizás una generación o varias generaciones de creer o de tomar a la mujer como una posesión, como una cosa que eso lo dice la criminología también, ¿no? Digo, no lo decimos solo nosotros, que se ha probado... Una cuestión de falta de educación, de cultura, control, posesión, cuestiones que se han probado en estos casos de violencia de género de un hombre a una mujer, y ahí es cuando surge lo de por ser mujer, no solo por ser una mujer, sino por cuando se cree que hay como una posesión sobre la mujer. Pero ahí volvemos a lo mismo. Ahí hay crímenes pasionales, hay crímenes por mala educación, hay un montón de cosas, pero nosotros necesitamos atacar la causa, el por qué se llega a eso. Pero la causa no tiene que ver también con ver a la mujer de una manera... Nosotros la vemos igual ante la ley, nosotros defendemos... Digo que la sociedad esté hoy considerando que la mujer... Digo, el que es asesino y es violento, de entrada. Ese asesino y violento, si considera que la mujer es menos que él, puede llegar a tener más saña y por eso la justicia lo está penando más. ¿Esas cosas no se ven en la sociedad hoy? El asesino siempre va a creer que la otra persona, independientemente de cuál sea la víctima, es menor. Por eso ataca y por eso mata a la otra persona, independientemente del sexo. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros
analizando la violencia por cuáles son los motivos verdaderos por los cuales hay violencia, hemos logrado que el índice de homicidios baje. Claro. Digo, el resto, con ministerios de género, con este verso de la ideología de género, el feminismo, aumentó. Los casos de... Contra mujer descendieron. En el país. En el país. 301 contra 318 según la Casa del Encuentro, que viene haciendo desde hace muchos años. Busquemos los datos de seguridad. Porque es muy importante explicarle a la gente, porque muchos después malinterpretan. A ver, el femicidio como palabra no existe en la ley. En el código no está. En la ley existe que el homicidio puede ser agravado por violencia de género y obviamente de dos personas que tienen relación. Exacto. Eso es una cadena perpetua. Pero femicidio no está. Entonces la pregunta que viene después es, si femicidio no está en la ley, aquellos que quieren utilizarlo porque dicen es una cosquita simbólica, ¿ustedes no lo ven bien? O en todo caso, eso es lo que están discutiendo. Nosotros vemos que utilizan a la mujer justamente como una herramienta política. Nosotros respetamos a la mujer, respetamos al hombre y vemos que el mayor problema que hoy hay es la violencia. Digo, es más, me acuerdo una vez, no te quiero mentir, 2016, 2017, decían que moría una mujer cada 30 horas. Sí, es un dato que me parece que está bastante... Analizaba los datos y ¿qué tenías? Una mujer muerta cada 15 horas. Pero ¿qué pasaba? Como le agregaban esta cortina de humo, no importaba las mujeres que habían sido asesinadas por mujeres. Solamente nos concentrábamos en las mujeres que habían sido asesinadas por hombres, que ni siquiera se concentraban, simplemente era un eslogan. Entonces, cuando vos empezás a ver que estos movimientos utilizan a la mujer simplemente como una herramienta política... gente muerta no por violencia de género, ¿esto lo decís o al revés? Que te decían, una mujer muere cada 30 horas, cuando en realidad moría cada 15 horas. Pero ¿qué pasa? Esa mitad de muertes que no estaban contabilizadas en esa famosa frase, ¿por qué no estaban contabilizadas? Porque habían sido asesinadas por mujeres. Pero la frase siempre es por violencia de género. O sea, hoy, por ejemplo, es una mujer cada 27 horas por violencia de género. Pero, y ahí yo te pregunto, ¿qué es la violencia de género? Justamente cuando hay alguien que básicamente cree que sos menos por tu género. No, lo que y por eso te maltrata, lo que dicen etcétera. es justamente que el motor de la violencia es el odio al género. Bueno, en realidad cuando vos ves esos datos, esas mujeres que han muerto, lamentablemente que han muerto, y volvemos a lo mismo, lo importante es la causa, no es porque hubo el odio a la, no sé en algún caso, pero generalmente no es el odio a la mujer por sí. Ha sido o por un crimen pasional o porque hubo exceso de droga, exceso de alcohol o lo que sea. Y ahí está el problema, ahí es donde nos tenemos que enfocar. ¿Formás parte del proyecto que el gobierno va a mandar a ordinarias, al Congreso? No, yo en eso no estoy. No, pero como asesor, como secretario de... No estoy en la Cámara de Diputados y no formo parte de eso. ¿Pedir opinión en una mesa de trabajo? Por sí, claro, pero no, en este caso no. Ok. Como secretario de culto, cuando se habla del tema de abusos y pedofilia, y con el ejemplo que había dado el presidente Milei, algunas cuestiones de las situaciones de poder, por ejemplo, en la Iglesia y con todos los casos que se han conocido a nivel internacional y también local, ¿eso tienen algún esquema de trabajo, algún proyecto? Mirá, en eso nosotros sí hemos tenido charlas, la Iglesia Argentina, y a través del último tiempo en la Iglesia Mundial eso se ha denunciado muchísimo. Y hoy actualmente hay varios curas que están en proceso de tanto en el juicio legal como en el juicio canónico, y nosotros eso eso tenemos unos datos, pero también ahí y voy a hacer, y por ahí a muchos no les va a gustar, pero cuando se analizan los casos de violación, porque yo entiendo esa lucha, no te lo digo a vos, Luis, pero en general hay una lucha contra las creencias, contra la Iglesia, contra las comunidades que creen, judíos, católicos, etcétera, evangélicos, etcétera. Cuando se habla de esos casos de abuso de la Iglesia, yo entiendo que tienen muchísima prensa, pero cuando vos analizás los datos, es prácticamente el 1%. La mayoría de los abusos y de las violaciones, lo cual es gravísimo, ojo, no estoy diciendo que no sea... Claro. Es gravísimo. La mayoría se da en las violaciones intrafamiliares y de docentes para con alumnos. Claro. Y nadie está diciendo, che, los docentes son
violadores y etcétera. Hay como ¿no? un revisionismo que claramente tiene esta administración, que es interesante por lo menos plantear sobre la mesa y aclararlo lo más posible. Por ejemplo, otro de los conceptos es el tema de justicia social, que también ha generado controversia. Milei lo dice de este modo, mira. Esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social, complementada por entramados teóricos marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades. Y en el fondo de este nuevo esquema de valores, la premisa fundamental de la que igualdad ante la ley no es suficiente, ya que existen injusticias de bases ocultas que deben ser rectificadas, lo cual representa una mina de oro para burócratas con aspiraciones de omnipotencia. En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. El wokismo, Nahuel Sotelo. Bueno, el wokismo es simplemente una corriente que ha tomado la izquierda, el socialismo cool, y es justamente los que llevaron un montón de, si querés, de lobbies, de ideas que enfrentan a la sociedad. Ponen a la sociedad de un lado contra otro. Cuando, no sé, el wokismo salió en defensa de, no sé, en ese momento era del racismo. Y no es que llegaba... Nosotros estamos absolutamente en contra del racismo, pero ellos, de hecho desde el inicio, enfrentaban a los negros contra los blancos. No es que van a buscar un consenso, buscan siempre enfrentar. ¿Por qué? Porque hoy, actualmente, el socialismo del siglo XXI ya no puede enfrentar y hacer la lucha de clases entre el empresario y el trabajador. Porque el trabajador no quiere salir a matar al empresario como era antes. Entonces, ¿cómo se logra llevar esa división que es de donde se nutre el socialismo o el comunismo en su momento? ¿Cómo se lleva? Bueno, se lleva al campo cultural. Y ahí es donde van enfrentando negros contra blancos, homosexuales contra heterosexuales, pro aborto contra pro vida. Yo estoy pensando, ¿no?, lo que pasa con el tema racial en Estados Unidos, que todavía es un problema. O sea, toman aspectos que estaban reconocidos como debilidad de un sector y de eso hace una política y un negocio. Es una política de enfrentamiento. Lo que pasa que me parece que es un tema recontraanalizable, pero nos escribe, yo recién decía, un especialista que nos dice, es que la violencia de género, cuando se enfrenta a mujer y varón, la mujer es más frágil frente al varón. Y esto es lo que también la ciencia descubre y aporta, ¿entendés? Es un tema, pero paradójicamente nosotros defendemos y decimos, ojo, que vos te estás metiendo en un tema que después te van a criticar porque estás tratando a la mujer como algo, como como débil frente al hombre. Si nosotros estamos defendiendo eso, y por eso en los deportes decimos, che, el hombre que se hizo cambio de sexo, que no cambió, pero que se hizo esas operaciones, no puede competir porque tiene distintas características naturales. Sí, yo creo que en el caso del femicidio igual tiene que ver en todo caso con tal vez intentar... Yo creo que se ha politizado mucho, lamentablemente, todo en los últimos años. La figura del femicidio terminó incorporándose con el primer Ni Una Menos. ¿Se acuerdan lo que fue esa marcha? Que no había políticos, fue mucha gente que salió a la calle. Después muchas banderas empezaron a tener tintes más políticos. Pero a lo que voy, quiero terminar esta frase, es que en todo caso yo creo que tal vez busca más que privilegiar a un grupo u otro, sería más proteger a un sector que estadísticamente viene siendo, más complicado. Yo decía recién el dato, 137 muertes a nivel mundial, 318 víctimas de mujeres, y pongo acá la figura de violencia de género porque es la que pone la justicia en lo que va del año, en el 2024. Entonces estadísticamente ahí hay un número que deja desfavorable a un sector, y creo que es por eso que la justicia actúa, pero la política se mete en el medio. Está bien, yo entiendo, y desvirtuaron la lucha, si querés, sincera de la mujer. O sea, lo que voy, repregunto, si es una discusión política esta, ¿o no? Para mí no, para mí volvemos a lo mismo, tenemos que volver a cuáles son las razones de la violencia, porque si yo te pregunto, ¿cuántos hombres murieron? No se mide. Muchísimos más que mujeres, muchísimos hombres más que mujeres. ¿Y cuántos hombres fueron asesinados por mujeres? Nadie sabe.
Entonces, cuando esto se va a una batalla política sin ninguna intención de resolver las cosas, estamos en un problema. ¿No hay más hombres asesinados por mujeres? Yo no lo sé, porque no hay una estadística, porque vos decís que el wokismo es eso, es a partir invisibilizar una parte. Cuando vos tenés que hacerte cargo, y nosotros nos hacemos cargo como gobierno, de buscar cuál es la razón por la cual hay asesinatos. La violencia, por qué está aumentando la violencia o por qué aumenta la violencia, y nos tenemos que enfocar en eso. Puede decir que el péndulo se fue a un extremo y ustedes están revisando para intentar que eso deje de estar... Hay que ver las razones, vuelvo a lo mismo, las razones pueden ser porque aumenta la desocupación, porque aumenta el consumo de alcohol, aumenta el consumo de... Pero lo pienso en temas raciales, que no es un problema nuestro, pero es un problema mundial. Sí, claro. Lo mismo decís. Nosotros no tenemos problemas raciales por eso. en Argentina. Pero el wokismo nace en Estados Unidos por problemas raciales. Sí, el wokismo lo que logró fue enfrentar y dividir la sociedad entre blancos y negros, o lo que sea. Porque tampoco se puede decir negro allá. Entonces, se llega a un extremo de que, lo que vos decís Estados Unidos es no puede que decir negro. Combaten esa división que se instaló desde esa... Sí, claro. Nosotros venimos a unificar, no a separar. Fíjate vos, hace 2 días hicieron o un día, no sé, hicieron la asamblea antifascista, no sé qué, con discursos todos fascistas. El kirchnerismo hicieron un negocio con todos estos temas, negocio con el Ministerio de la Mujer, negocios con el feminismo, mientras que el propio presidente Alberto Fernández hoy está imputado, procesado por violencia de género contra su propia esposa. Ahora bien, en esa batalla cultural, ¿no corren el peligro de irse al otro extremo, que es lo que te decía antes, Hugo? Es que nosotros no nos vamos al extremo. Claro, o sea, que no pase lo mismo con el kirchnerismo. Nosotros somos objetivos. Después, lo que quieren interpretar otros con mala o con buena fe... A ver, a nosotros nos salieron a decir que éramos homofóbicos, cuando Javier es muy claro, y sacaron toda esta discusión de una frase que Javier es sumamente claro, el presidente, perdón. En ningún momento dice otra cosa. Interesante. Es un tema para mí, para conversar y conversar en serio, como intentamos hacerlo. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Mirá lo que dijo el presidente Milei. Vamos a tener otro debate, porque, digamos, estamos viviendo un momento interesante para hablar de lo cultural, de lo económico y de lo que pasa con la Argentina. ¿Es cierto que es en este momento un país que llama la atención en el mundo? A ver, escuchemos. Y también les dije que, en algún sentido, la Argentina era el fantasma de las Navidades futuras de Occidente, porque ya habíamos vivido todo lo que ustedes estaban viviendo y ya sabíamos cómo terminaba. Un año después, debo decir que ya no me siento tan solo. No me siento tan solo porque el mundo ha abrazado a la Argentina. Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y también de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá. Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Interesante, ¿eh? Bueno, estamos con Diego Aguilar y con Pérez aquí y con Mariano Pérez para conversar sobre estos dichos. No sé, ¿quiere empezar usted, Aguilar? Buenas noches. Sí, yo tengo que ser muy sincero. Vamos a estar de acuerdo que no tenemos gente escuchándonos. Yo estoy podrido de este tema. No puedo llamarlo de otra ¿Qué es lo que te pudre? Porque la inmensa mayoría de los argentinos y del mundo... sabemos que el idioma inclusivo fue un fracaso, lo medimos en una encuesta que hubo y creo que el 0,3 que quería el idioma inclusivo, se prohibió. Nadie hizo un escándalo, porque al contrario, la inmensa mayoría de los argentinos creíamos que era una cargada lo de idioma inclusivo. Se suprimió el ministerio de la mujer. Nadie hizo ningún escándalo porque sabíamos que eso era un aguantadero de militantes que no tenía nada que ver con los derechos de las mujeres, de los niños, de nadie. Era un curro, como lo llaman. No tenemos la menor duda. El presidente Trump y el presidente Milei sostienen que hay 2 géneros, hombres y mujeres. Al 95% estamos todos incluidos, incluyéndome, aclaro que como hombre, nada más por si hay alguna duda. Pero la comunidad gay, hombres o mujeres, también está incluida ahí. ¿Por qué?
un hombre que vive con otro hombre es un hombre, son dos hombres. Una mujer que vive con una mujer son dos mujeres. O sea que la inmensa mayoría del mundo, incluyendo la Argentina, estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que la civilización occidental logró? Identificar grupos de intereses minoritarios que no están en los grandes números y proteger los derechos de esas minorías, no transformándolas, por supuesto, en que nos van a cambiar la historia a las mayorías, sino sencillamente que su tratamiento de minorías tiene que ser respetado. Yo formo parte de una minoría, no de la LGBT+, pero soy judío. En 8.000 millones de habitantes en el mundo hay 15 millones de judíos. Nada, menos del 1%. Por supuesto, tenemos derecho a existir en lugares donde somos minoría, salvo en Israel, minorías en absolutamente todos los lugares. Entonces, yo creo que estamos como repitiendo un discurso. Yo no entiendo para qué lo dijo el presidente en Davos, el lugar donde le cuesta a cada uno de sus oyentes, le cuesta $200.000 estar sentado ahí, entre la cuota que tienen que pagar, los pasajes, el alojamiento, lo que tienen que pagar extra por cada uno. Claro. Entonces, en ese contexto, yo estoy convencido que el gran avance por el cual el presidente es reconocido en el mundo es porque bajamos la inflación, bajamos el riesgo país, estamos en condiciones, logramos equilibrio fiscal. Son logros extraordinarios que la mayoría de los argentinos y la mayoría en el mundo reconoce. Yo creo que ese es el punto importante. Aprovecho que mencionas esto para darle la bienvenida también a Mariano Pérez, porque hablaba con algunos economistas durante estos días, economistas que, aclaro, son liberales, que apoyan a Javier Milei, que apoyan este gobierno, y que me decían, esperaba otra cosa del discurso porque Javier Milei tenía para mostrar este año la baja de la inflación y por lo menos 3 espaldarazos que le dio el Fondo Monetario Internacional en tan solo un poquito más de una semana. Y por eso esperaban un discurso más económico. ¿Vos qué viste? ¿Qué pensás? Digo, lo conecto porque es un poco lo que decía Diego Velar, por eso te lo pregunto. Bueno, coincido con lo que dice de que son expresiones muy minoritarias hoy por hoy, pero creo que también por eso hay que tener mucha atención en quienes están queriendo aprovecharse de esas expresiones minoritarias. Por supuesto que acá nadie, ni el presidente Milei, ni ninguno de nosotros quiere que se opriman a minorías, ni nadie va en contra de minorías, ni nadie odia a los homosexuales, ni nadie odia a los transexuales aquí, porque mucho se ha querido instalar un poco eso, ¿no? Pero yo creo que esas minorías han sido utilizadas para ponerlas en contra de las mayorías y para querer instalar un montón de agendas que ponen en duda al sistema capitalista y al sistema occidental. Todo esto nace en base a la derrota en su momento del comunismo aplastante con el capitalismo y como ya no podía dar la izquierda al socialismo a nivel mundial, un debate en contra de la estruendosa superioridad que tuvo el capitalismo a nivel económico, a nivel solucionar pobreza, han empezado con estas otras batallas donde han querido fogonear a minorías para que empiecen a odiar a la gente. Y como decía hace un rato el secretario Sotelo, han querido ponernos en contra uno de los otros y dividir a la sociedad. ¿Eso la cultura woke? Eso ha hecho la cultura woke, sin lugar a dudas, y también lo que decía Milei, que quizás nos suena un poco extraño, porque como decía recién también Guelar, aquí es como que estamos todos de acuerdo, porque el kirchnerismo también se ha agarrado de eso y le ha terminado de pintar la cara del curro que representa. Pero a nivel mundial, bueno, es un debate que se está dando hoy por hoy en el primer mundo y que, por supuesto, es una de las agendas centrales de Donald Trump. Y a nivel mundial también en cuanto a lo que es lo cultural, uno puede ver las películas, uno puede ver los programas de televisión, un montón de cosas que a lo largo del mundo, repito, es un discurso más para el mundo que para la Argentina, si se quiere. Se habló mucho en Hollywood de eso. Claro, ¿no? Porque por suerte aquí en la Argentina no ha penetrado tanto ese discurso porque tenemos otros problemas, como decían recién, lo que fue la inflación, la pobreza, la inseguridad, pero lo cual ha hecho que esa agenda esté frenada, porque decimos, bueno, pará, me importa mucho más comer, me importa mucho más que no me maten en la calle, o sea, que es lo que hizo ganar a Milei en su momento. Como un aspecto rebelde de lo políticamente correcto hoy, que es lo woke. Lo que ustedes proponen es romper con esa agenda, digamos que... Sí, o sea, más que romper, volver a lo que es el sentido común, porque creo que se han pasado 200 pueblos también, porque no es que defienden a las minorías y se quedan en eso, porque si no estaríamos todos de acuerdo. Agarran y en base a eso hacen, porque no son los únicos dueños de hacer curros en el mundo del kirchnerismo, a ver, han hecho curros a nivel mundial y ponen limitaciones a un montón de cuestiones y bajan agenda para criticar y para tildar después a políticos de nazis o de fascistas o de homofóbicos, que eso sí lo tenemos un poquito más presente, que es lo que han intentado hacer con Milei. Y yo creo que todas estas agendas lo único que intentan es dividir la sociedad y criticar al sistema en el cual hoy vivimos y ha radicalizado un montón de gente. A ver, lo que se busca acá no es pasar el péndulo de un lado al otro, es decir, bueno,
¿Por qué tenemos esto tan para acá? Volvamos a lo que es el sentido común de vivir en sociedad, respetarnos entre todos nosotros y no andar generando este tipo de divisiones y de guerras, que es lo que se quiere instalar desde este otro lado, que es la agenda woke, de odiar a todo lo que ha sido establecido, si se quiere, y de que nos empecemos a odiar entre nosotros y generar un resentimiento a la gente que no es tal realmente, que no existe. Por otro lado, te pregunto, Diego, sí. Hay un tema del que se habló también en Davos, pero fue en una entrevista. Javier Milei planteó que él quiere mantenerse en el Mercosur, pero que si fuese necesario para poder hacer el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, estaría dispuesto a irse. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué consecuencias podría haber? Yo estoy convencido que tenemos una gran chance, que es plantear la negociación entre el Mercosur y Estados Unidos, que nos la ofreció el presidente Clinton en 1992. Es decir, hace más de 30 años recibimos, apenas nacido el Mercosur, esa oferta. El presidente Milei es el presidente este semestre del Mercosur. Creo que esta es una enorme oportunidad para que el presidente Milei se lo ofrezca a sus socios, que estructuralmente es el Mercosur. Por ejemplo, si nosotros no respetamos las cláusulas del tratado, rompemos el Mercosur. No es que decimos, bueno, no le gusta el Mercosur, entonces hacemos el acuerdo. No, rompemos el Mercosur. Si nos vamos del Acuerdo de París, rompemos el Mercosur, porque el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que está firmado, esperemos y tenemos una expectativa positiva de que el Consejo Europeo y el Parlamento lo ratifiquen, la salida del Acuerdo de París implicaría que no cumplimos con condiciones para tener el acuerdo entre los dos mercados comunes. Un dato muy importante que tiene que ver con todo esto, que nosotros pedimos el ingreso a la OCDE, la Organización de los países más avanzados del mundo. Bueno, ellos patrocinan estos acuerdos medioambientales, etcétera, los acuerdos en el seno de las Naciones Unidas. No podríamos aspirar a estar en la OCDE. Entonces, realmente yo creo que tenemos que reflexionar sobre todo esto, por lo que vamos a perder si esto se materializara, es decir, si rompemos, no si nos vamos del Mercosur, si rompemos el Mercosur, por ejemplo, hoy la presidencia pro tempore de un lado es Argentina, de la otra es Polonia. Sí. Polonia no está de acuerdo con firmar individualmente. El mejor argumento que le estaríamos dando, y que lo utilizaría la presidencia polaca, es decir, este acuerdo desapareció, si no existe más el mercado común Mercosur. Entonces, todas estas cosas, la gente que está alrededor del presidente y el presidente tienen que reflexionarlo antes que un eventual daño fuera tan grave. Mariano. Bueno, la verdad que desconozco qué irá a hacer de aquí en adelante el presidente en ese sentido, pero yo creo que, y sin dudas es primordial tener una alianza con los Estados Unidos y tener buenas relaciones. Espero que se termine llegando a este acuerdo de libre comercio, espero que el Mercosur acceda, o sea, la verdad que estaría buenísimo que todos los países comercien libremente con Estados Unidos, pero si buscan poner trabas a esta situación, la verdad que... ¿Tenés información sobre el acuerdo? Parece que se trabó un poco el acuerdo con el Fondo Monetario. No, la verdad que desconozco. No son los temas que yo manejo. Realmente, pero no tengo información al respecto en este momento. Pero porque estaba muy bien, incluso Trump acompaña porque es el socio principal del Fondo Monetario, pero bueno, hay discusiones de último momento. Mira, los dos socios fundamentales son Estados Unidos y China. Sí. Los dos nos respaldan. O sea, yo creo que estamos en la puerta de un acuerdo que es fundamental, porque gracias a esos fondos que yo creo que nos van a entrar, vamos a poder liberarnos del cepo, que es la bandera de largada de las grandes inversiones. Yo creo que el gran tema, te soy sincero, yo no creo que sea la llamada agenda woke. Yo creo que lo más importante es que estamos cerrando el plan de ajuste, en el cual yo coincido al 100%, ya lo hemos hablado acá, yo me siento un oficialista, no libertario. Como oficialista creo que el programa económico que se ha aplicado es el que había que aplicar y el que nos abre la puerta de la segunda etapa, que es la reactivación económica. Para reactivación económica, así como en la primera etapa era bajar la inflación, en la segunda etapa es inversiones, no hay crecimiento sin inversiones. En un año electoral, además, Mariano Pérez, Milei dijo que si hoy serían las elecciones, el presidente ganaba o ganaría con el 50% de los votos. ¿Qué pensás? Yo creo que hasta podría ser un poco más. Está siendo cauteloso el presidente. Yo creo que la Libertad Avanza va a ser una grandísima elección este año, porque como, bueno, hemos visto lo que ha sido este primer año de gestión, ha cumplido con su cuando decís haría una gran elección, ¿lo haces pensando en la Libertad Avanza sola o con el PRO?
No, la verdad que no sé, o sea, esos son acuerdos electorales que tendrán que hacerse Porque en su eso puede momento. modificar el número también de la elección, ¿no? Yo creo que... En algunas regiones. En algunas regiones habría que ver, pero yo creo que lo importante es las ideas que se vayan marcando, porque la gente en definitiva termina votando eso, termina votando las ideas, termina votando las propuestas, porque bueno, lo vimos en el 2023, el que juntó 200.000 personas y sacaba fotos todos los días con un político nuevo, era Larreta y no terminó sumando todos esos grandes cantidades de votos que decía que iba a sumar. O sea, la gente creo que ha valorado lo genuino, las propuestas, las ideas, y eso va a ser lo central, y por eso te decía... ¿Qué pensás? Sí. No, me parece que va a ser una gran elección el gobierno por esto, porque ha logrado solucionar el principal problema que era la inflación en su momento de ganar en 2023, era la inflación, bueno, lo ha solucionado y yo no tengo ninguna duda que veremos este año el crecimiento de la Argentina que nos va a encontrar para las elecciones de este fin de año con un crecimiento que ya va a ser completamente notable. Si bien ya se está empezando a notar, va a estar realmente, va a ser indiscutible para esa altura el triunfo económico. Relación Milei-Macri. Bueno, yo vengo sosteniendo, y lo hemos charlado varias veces, que todo este año tendríamos que haber avanzado en un en un gobierno de coalición. Que La Libertad Avanza es un partido todavía pequeño, seguramente va a crecer, pero que hubiera sido muy bueno tener un acuerdo de coalición. Yo creo que el presidente no quiso hacer un gobierno de coalición. Está en su derecho, pero no lo quiso hacer. Por eso creo que en varios lugares creo que hay una elección de medio término, es una elección que no es una elección presidencial. Hay 25 distritos, creo que va a haber distintos niveles de alianza. En la capital, creo que por voluntad del propio presidente, vamos a ir por separado. Yo soy parte del PRO, soy precandidato a senador por el PRO. Ahora, ¿qué pasa si soy senador? Ojalá. Claro. Si soy senador, mi voto va a tener que ver con el programa económico y respaldar el programa económico. Por ejemplo, no voy a votar eliminar el femicidio porque no existe femicidio, así que no lo voy a tener que votar. Si hubiera una propuesta de La Libertad Avanza de volver a penalizar el aborto, yo no votaría para repenalizar el aborto. Mariano, para cerrar. ¿Una reflexión final? Sí, bueno, a ver, yo creo que este año sin lugar a dudas va a ser muy importante porque va a ser el inicio de esta consolidación, ¿no? Para el gobierno, como decía recién, por supuesto que tiene pocos diputados, pocos senadores y aún así creo que ha logrado hacer un montón de cosas y ni hablar de lo que será el futuro con todos los diputados y con todos los senadores que va a sumar. Así que este año que estamos comenzando va a ser bisagra sin dudas y espero que la gente termine acompañando al gobierno y no se dejen llevar por estas cosas que últimamente se ven diciendo, porque claro, como no pueden discutir la economía, tienen que hablar de si Milei es homofóbico, de si es nazi, de si es amigo de Trump y Elon Musk, que son nazis o fascistas o qué sé yo. Bueno, se han tenido que meter en estas discusiones ridículas porque no pueden discutir y eso creo que es el gran triunfo del gobierno, que la economía ha mejorado sustancialmente. Mariano, Luis, gracias, Diego, por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Hasta acá llegamos nosotros. Hablamos de todo, pasamos por todo. Y hay un debate abierto, podríamos seguir horas y horas. Pero viene el próximo programa, quédate en La Nación. Ya llegó Maxi, lo vemos aquí en el estudio. Está Delphi también, quédense.